Buenos días, mil bendiciones. Quita el calzado porque el lugar que pisa tierra santa es. Y como dice Julmari, ¿verdad? Ya con esa alabanza sabemos pues de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, más si nosotros nos ponemos a ver, ¿no? Este pasaje donde fue sacado, fue extraído parte de esta alabanza, eh, nos damos cuenta que allá hay como mucha tela que cortar. Por eso es que quiero comenzar diciéndole que en el nombre poderoso de Jesús llegará el día en donde usted va a ver la zarza arder, en donde usted va a ver el momento en donde Dios quiere llamar su atención. Hay muchos de nosotros que estamos tan desenfocados, mirando a los lados, estamos tan afanados, estamos eh, tan angustiados, llenos de problemas, de que no estamos mirando la zarza arder. No nos acercamos allí donde Dios nos quiere hablar. Y saben que me llama mucho la atención porque es que Moisés pasó 40 años allí eh, entre los egipcios en palacio y Dios no le hablaba. Usted conoce la historia, lo que pasó en el que tuvo que mover a Moisés a huir de donde estaba en su comodidad. En el momento que mata a un egipcio, Moisés tiene que huir. Y en la huida dice la Biblia que se consigue con las hijas de un sacerdote. Pero me llama la atención porque las hijas del sacerdote en el capítulo 2 del libro de Éxodo, después que Moisés las defiende a ella de unos pastores que no le iban a permitir tomar agua del pozo, dice la Biblia que ellas le hablaron a su padre de lo que este hombre extranjero le había hecho por ellas. Y en el capítulo 2, en el versículo 19, una de las primeras características que estas mujeres dan de Moisés era que era un varón egipcio. O sea, toda la apariencia de Moisés eh, reflejaba que era un egipcio. A Moisés no se le veía como hebreo, no se le veía como israelita, se le veía como el egipcio. Y dice la Biblia que después de visitar la casa de Jetro, de estar allí con el sacerdote de Madián, se casa con una de ellas, con una de las hijas, y Moisés comienza a tener un oficio. Moisés comienza a cumplir con un trabajo asignado por el sacerdote, y era apacentar sus ovejas. Y ya dice las escrituras que al pasar mucho tiempo, en el versículo 23 dice la Biblia que el rey de Egipto muere. O sea, aquel faraón que estaba persiguiendo a Moisés, aquel faraón que sabía que Moisés había sido un asesino, que Moisés había huido, el rey muere. Y después que el rey muere, dicen las escrituras que la servidumbre al pueblo de Israel, hubo más opresión, hubo más servidumbre, y dicen las escrituras que los hebreos clamaron. En el momento que ellos gimieron, que ellos clamaron, dice la Biblia, que Dios los escuchó. Dice las escrituras en el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pueblo, del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. En el momento que Dios reconoce a sus hijos, sabe que necesitaba a alguien para ir a liberar, para llevar el mensaje a este faraón que se había puesto en el reinado. Y para eso estaba Moisés. Ahora, a mí me enseña la Biblia, si usted me acompaña en el capítulo 3, dice las escrituras del libro de Éxodo, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿Sabe? En el momento en donde Moisés decide
apacentar las ovejas. Pero me llama la atención porque es que Moisés lleva las ovejas al desierto. Moisés no lo lleva a lugares de delicados pastos. Moisés no lleva las ovejas junto a corrientes de agua. Moisés lleva las ovejas al desierto. Es como que Moisés había actuado de manera intencional. Llevar a las ovejas al desierto. Y dice la Biblia que llegó hasta Horeb, el monte de Dios. O sea que Moisés no llegó a un monte cualquiera, a un monte común. Dice la Biblia que llegó allí, en el monte de Dios. En el momento que estaba en el desierto, en donde que iba a apacentar las ovejas en el desierto, Moisés llegó al monte de Dios. Y dice la Biblia que en ese monte, en ese preciso momento, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y dice la Biblia, y él miró. Y yo quiero hablarle de algunos principios que están acá en las Escrituras, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que provocó este ángel del Señor y este fuego en la zarza. ¿Qué fue lo que provocó en Moisés? Una de las cosas que provocó en Moisés fue la curiosidad de ver de lo que estaba aconteciendo. En ese momento, Moisés, dice la Biblia, que él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés estaba viendo algo sobrenatural. Él decía, ¿por qué la zarza? Recordando que la zarza era un arbusto, es un arbusto lleno de espina, en la que fácilmente, por estar en el desierto, fácilmente podía prenderse en fuego. O sea que no era extraño ver una zarza arder, no era extraño, porque en tiempos de sequía, en tiempos de mucho calor, las zarzas eran las primeras que podían ocasionar un incendio en el desierto. Ellas se podían consumir solamente con el rayo del sol. Pero Moisés estaba viendo algo diferente en esta zarza. Dice la Biblia que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Ya Moisés se había dado cuenta que algo sobrenatural estaba viviendo, que algo es sobrenatural él iba a comenzar a experimentar y que él sabía que tenía que accionar. Él sabía que tenía que ir a acercarse a ver esta visión que estaba sucediendo. Dice la Biblia, ¿por qué causa? Él se hace una pregunta, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y es en el momento en donde Moisés se acerca y dice la Biblia, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Qué tremendo cuando usted y yo aprendemos a discernir los tiempos, aprendemos a discernir qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando. Estamos viviendo cosas sobrenaturales, estamos viviendo cosas que humanamente no se puede creer y que en esa situación que nosotros podamos estar viviendo, Dios nos llame. Que en esa situación no solamente nos llame, que Dios nos vea, porque dice la Biblia que Dios vio que Moisés se iba a acercar, entonces lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios llamando a un hombre con propósito. Recordando lo que dice las escrituras, que cuando la madre de Moisés vio al niño, lo vio hermoso. Hermoso tiene que ver con propósito. Hermoso tiene que ver con asignación, tiene que ver con que Dios tenía un plan para este niño y aunque creció y aunque se fue lejos, Dios iba a cumplir con la asignación o con el propósito que ya tenía asignado para Moisés. Entonces Dios tiene que jugársela con Moisés y comienza el fenómeno de que la zarza comenzara a arder sin consumirse, para llamar la atención de Moisés. Yo no sé si a usted Dios le ha llamado la atención, yo no sé si usted ha visto de parte del Señor
situaciones en las que usted puede decir, Dios está aquí en el asunto. Esto es sobrenatural. Esto no es más que casa de Dios. Esto no es más que Dios llamando mi atención. Dice la Biblia que Moisés inmediatamente dice, heme aquí. Otra de las cosas que Moisés pudo, nos puede enseñar en esta historia de Éxodo capítulo 3, es que Moisés escuchó. Moisés vio y Moisés escucha. Muchas veces vemos, pero no queremos escuchar porque es que vemos con nuestros ojos naturales. Dice la Biblia que Moisés dijo, heme aquí. Y el Señor le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Muchos de nosotros, para acercarnos a Dios, tenemos que quitar algo de nuestra vida. A Moisés le tocó quitarse el calzado, pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes que quitar? ¿Qué es lo que tú tienes que quitar para poderte acercar a ese fuego? Para poderte acercar a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas? El enojo, la contienda, los celos, la envidia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas? Porque nos estamos acercando a un Dios santo. Recordando que Moisés tenía apariencia de egipcio y que allí en el desierto tomó apariencia de pastor de ovejas. Pero aún así Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Todavía hay algo que tú tienes que quitar de tu vida para que tú te acerques a mí, para que tú puedas entender que puedes acercarte al territorio donde yo estoy, porque yo soy santo, santo. Tienes que quitar algo de tu vida. Tienes que quitar la vanagloria, tienes que quitar el orgullo, tienes que quitar tantas cosas, tienes que quitar la incredulidad. Tienes que derribar quizás lo que tú has edificado que no es de Dios. Saben, a mí me llama mucho la atención porque en el libro de los jueces, en el capítulo 6, cuando dice la Biblia que mientras los de Madián oprimían más al pueblo de Dios y que Dios los había entregado por 7 años a Madián, dicen las escrituras que el pueblo clamó. Y que en el momento que el pueblo clama, porque se estaban siendo cada vez más pobres, porque Madián los oprimía, porque un ejército grande venía y consumía todo lo que ellos tenían, dice la Biblia que el pueblo clamó. Y en el momento que el pueblo clamó, Dios escuchó el clamor del pueblo y dice la Biblia que Dios envió a un profeta para hablarle a los hijos. Mas dice la escritura que debajo de una encina ya no era una zarza, ahora era una encina. Dice la Biblia que debajo del árbol de la encina, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en un lagar. El lagar es como un barril grande en donde se pisaban las uvas. Y Gedeón lo estaba usando para sacudir el trigo, porque Gedeón no podía ir a las alturas, no podía subir el monte para sacudir allí el trigo, para zarandear el trigo y sacar lo que estaba sucio. Mas dice la Biblia que allí debajo de la encina se apareció el ángel de Jehová para hablar con Gedeón. Y en el momento que Gedeón reconoce quién era el que estaba hablando con él, dice la Biblia que levantó un altar. Y quizás Gedeón creía que solamente con levantarle un altar debajo de la encina, ya Dios le iba a hablar y le iba a dar el mensaje que tenía que darle. Dicen las escrituras que Dios le dijo, ahora tienes que ir a destruir el altar que hay en tu casa. Para yo poder tratar contigo, Gedeón, para yo poder tratar con tu padre, para yo poder tratar con tu familia, tienes que quitar el altar. A Moisés le tocó quitar el calzado. A Gedeón le tocó quitar el altar. Aquel altar que había hecho a Baal. ¿Qué nos toca quitar a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas que impide ver esa zarza arder? ¿Qué es lo que, mire, la zarza
que estaba ardiendo era la manifestación visible de Dios. Y esto era lo que estaba experimentando Moisés. Dios les va a llamar, amada iglesia de Cristo, Dios va a llamar tu atención para que tú puedas cumplir el propósito del cual Dios te trajo a esta tierra. Pero tienes que observar, porque llegará el día en el que la zarza va a arder. Tienes que aprender a escuchar. Tienes que desprenderte de lo que Dios dice que tienes que quitar de tu vida. ¿Sabe? Hay zarzas que no solamente arden, hay zarzas que también traen provisión. Dicen las Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 22, dice la Biblia que Dios le habla a Abraham. Y una de las cosas que le dice a Abraham es: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Dicen las Escrituras que Abraham comienza y emprende un viaje. Y Abraham, cuando está subiendo al monte, dice la Biblia que Abraham le habla a todos los criados que estaban con él: quédense aquí porque yo voy a subir a adorar a Dios. Usted conoce la historia cuando Isaac dijo: Señor, papá, es que yo veo el cuchillo, veo el fuego, veo la leña, pero yo no veo el sacrificio. Dicen las Escrituras que Abraham lo primero que hizo allá arriba fue levantar un altar. Y Dios estaba esperando que Abraham obedeciera en sacrificar a su hijo. Y en el momento que acuesta el hijo en el altar, dice la Biblia que levanta el cuchillo y Dios le manda a decir con el ángel: detente, detente y no mates al muchacho. No mates al muchacho porque ahora he visto que amas a Dios y que eres capaz de entregar a tu único hijo. Ahora, para que se concretara el sacrificio, Abraham tenía que quitar primeramente del corazón, donde el lugar que era que ocupa Dios, Abraham lo tenía ocupado con Isaac. Y dice la Biblia que Abraham tuvo, como dice las Escrituras en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 17, que en sentido figurado, Abraham mató a Isaac porque sabía, dice la Biblia en hebreo, porque sabía que Dios lo podía levantar aún de entre los muertos. Pero dicen las Escrituras que en el momento que ahí estaba Abraham para matar a Isaac, dice la Biblia que el ángel le habló e inmediatamente Abraham miró la zarza. Yo no sé cuál es la zarza que tú tienes que mirar, pero a mí me enseña la Biblia que cuando Abraham miró la zarza, dicen las Escrituras que había un carnero trabado entre las espinas. Ahí estaba ese carnero esperando que Abraham quitara del altar a su muchacho para colocar al verdadero sacrificio. Y esta es la simbología de Cristo. Pero Abraham no podía ver qué había en la zarza si no quitaba de su corazón lo que estaba ocupando el primer lugar de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿A quién tenemos nosotros en primer lugar en nuestras vidas? Con la boca podemos decir que Dios. El mismo Jesús dijo: este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar? A Moisés tuvo que quitar el calzado. Abraham tuvo que quitar. Dice la Biblia que ahora sé, dijo Dios en el versículo 13 del capítulo 22 del libro de Génesis: ahora sé que me amas. Ahora sé que amas a Dios, porque no te importó entregar o sacrificar al hijo que más amas. Entonces Moisés comienza en el capítulo 3 a escuchar las instrucciones que Dios le estaba dando. Y le estaba diciendo: ¿sabes qué, Moisés? El lugar que tú estás pisando ahorita es santo. Y he escuchado el clamor del pueblo. Y en el momento que Moisés se quita el calzado, comienza Dios a hablarle de la asignación, del por qué Moisés fue curado, el por qué Moisés fue salvado de las aguas, el por qué Moisés a él no le tocó la muerte, el por qué Dios lo libró del río Nilo. Había una asignación.
¿Cuál es tu asignación que aún no se ha cumplido porque no te has acercado a la zarza, porque no te quieres quitar el calzado? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el llamado que tú tienes que aún no se ha ejecutado, que tú aún no has accionado porque no quieres quitarte el calzado, porque no quieres sacrificar a ese Isaac? Saben, también hay una zarza que es de apariencia y aparece en el libro de los jueces, en el capítulo 9. Allí hay una zarza, en el versículo 14 y 15, cuando Abimelech, el hijo de Gedeón, mató a sus 70 hermanos. Dice la Biblia que uno de los hijos de Gedeón escapó y comenzó a hablarle por parábola y usó los elementos del bosque, porque este Abimelech quería hacerse rey. Y si usted puede mirar las escrituras, allí en el libro de los jueces, en el capítulo 9, aparece el primer hombre autodenominado rey de Israel. No era Saúl, era Abimelech. Pero ¿por qué Dios no registra en los reyes a Abimelech? Porque fue Abimelech que se autoproclamó rey. Y uno de los árboles que representaba a Abimelech era la zarza. Y dice la Biblia en el versículo 13 del capítulo 9 del libro de los jueces, dice en las escrituras, dijeron pues, del versículo 14, dijeron pues entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Este es el tipo de fuego que hablábamos al principio, que es muy fácil que la zarza tenga. Y es el fuego natural por la extrema temperatura del sol, que puede consumir una zarza. ¿Saben? Muchos de nosotros estamos viendo este tipo de zarza y creemos que es Dios que está con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado qué zarza estamos viendo. Tenemos que tener mucho cuidado y aprender a discernir. Dios hoy, en esta mañana, nos está mandando a quitar cosas en nuestras vidas, a quitar la apatía, a quitar el orgullo. Dios nos está llamando a esta mañana a despojarnos. Tenemos que quitarnos algo. Él nos está diciendo, tienen que quitarse algo, porque la única manera que yo pueda tratar con ustedes y darle la asignación es que tú te quites el calzado, es que tú te quites lo que impide que tú puedas estar cerca del santo. Y aunque Moisés le salió con 1000 excusas a Dios, Dios sabía que el propósito que él tenía para el pueblo de Israel se iba a cumplir. ¿Cuántas excusas tú no le has puesto a Dios? ¿Cuántas excusas no le decimos al Señor? Dios se le revela a Moisés en un lugar común y solo su presencia convierte el lugar en un lugar santo. Dios necesita manifestarse. Porque si Él te llamó para este tiempo, para cumplir su propósito, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de Jesucristo, para que todo el mundo sea salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Dios va a hacer que tu zarza arda. Y si tiene que llevarte al desierto, como hizo con Moisés, lo va a hacer.
Muchos estamos en palacio, muchos estamos en comodidad y ahí Dios no nos va a hablar. Dios tiene que sacarnos de ese lugar. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? Dios no le habló a Jacob mientras estaba bajo las faldas de su madre Rebeca. Dios no le habló a Jacob mientras Jacob cocinaba. Dios tuvo que hablarle a Jacob, sacarlo con violencia, llevarlo al desierto y allá en el desierto poderle hablar. Jacob no vio una zarza, pero sí vio una escalera. Jacob no vio fuego, pero dice la Biblia que vio ángeles y en la punta de la escalera estaba el Señor. Y que Jacob tenía que emprender un viaje para quitarse él tantas cosas. Saben, Jacob obtuvo la primogenitura por un plato de lenteja, pero Dios sabía que la verdadera bendición la iba a obtener cuando luchara contra el varón de Dios. Y que por esa razón tenía que separarlo. Así como Dios separó a Moisés y lo llevó al desierto, así Dios nos va a tener que separar a nosotros de lugares, de compañeros, de congregaciones, nos va a tener que sacar para poder nosotros estar delante de la zarza ardiente, de estar delante del santo, para nosotros poder cumplir nuestra asignación. ¿Cuál es ese Isaac que aún no has colocado en el altar? ¿Cuál es ese Isaac que te ha impedido mirar la zarza y ver el carnero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Un día esa zarza, los soldados en tiempos de Jesús, en Mateo 27, un día esa zarza la convirtieron en una corona de espinas. Dice la Biblia que comenzaron a tejer en Mateo 27, 29. Dicen las escrituras que comenzaron a tejer una corona para colocarse en la cabeza a Jesús, para nombrarlo rey, y le colocaron un manto. Pero cuando lo fueron a crucificar, según lo que dice Mateo 27, 29, le quitaron el manto, pero la corona se la dejaron. Jesús tuvo que llevarse esa zarza a la cruz. Llevándose Jesús también y quitando Jesús lo que dice la Biblia en Génesis 3:17. Cuando Dios establece un decreto y le dice al hombre, Adán, maldita será la tierra por tu causa, espinos crecerán en vez de fruto. Y Jesús, esa maldición que estaba establecida para la tierra, se la lleva en su cabeza, en esa zarza tejida. Allí estaba Jesús llevándose esa zarza, quitando la maldición. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar? ¿Será el calzado? ¿Será un Isaac que tenemos que quitar? ¿Será el orgullo o la apariencia, como la zarza de Jueces capítulo 9, que estaba ofreciendo sombra cuando esa zarza lo que tiene es espina? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas que nos está impidiendo ver la zarza arder? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reconocer, accionar? ¿Saben? Moisés dijo, me tengo que acercar, porque esto es una gran visión. Esto no es nada natural, esto es de Dios. Ya Moisés tenía como 80 años cuando tuvo ese encuentro con Dios en el desierto. ¿Cuánto más tenemos que esperar nosotros? Estamos haciendo actividades y cosas que nos alejan de Dios. Quizás Moisés no sabía que esa mañana él no iba a buscar pasto, porque dice la Biblia que fue al desierto con las ovejas. ¿Y qué le iba a dar Moisés?
en el desierto a esas ovejas, porque el alimento que se iba a recibir en el desierto no era para las ovejas, era para Moisés. Y Moisés regresó diferente a Madián, donde estaba su suegro. Y yo me imagino a Moisés entregándole a su suegro sus ovejas y decir, ¿sabes qué? Hoy tuve un encuentro con Dios y entendí que el pueblo que tengo que apacentar está en esclavitud, está en la opresión, que tengo que ir para ser un instrumento de parte de Dios para liberar a su pueblo. Ese día Moisés dejó todo para ir a cumplir la asignación que Dios le entregó. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Usted sabe lo que le está impidiendo a Dios arder en la zarza. Usted sabe qué es lo que tiene que quitar. Lo que yo creo, lo que a mí me parece. Hay tantas cosas, hay tantas cosas que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida para poder ver la manifestación visible de Dios, para poder ver y tener esa experiencia que tuvo Moisés allí en el desierto, para poder acercarnos. Me voy a acercar, dijo Moisés, porque no me quiero perder de esta experiencia sobrenatural, porque la zarza está encendida y aún así no se quema. Muchos de nosotros nos estamos perdiendo de experiencias sobrenaturales. Muchos de nosotros no estamos viendo lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, porque aún conservamos el calzado de Egipto, porque quitamos a Dios del primer lugar en nuestro corazón, porque estamos tan afanados que no sabemos tomar las mejores decisiones. Un día Marta, la hermana de Lázaro, se le acercó a Jesús. Le dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Yo estoy haciendo todos los quehaceres, te estoy sirviendo a ti y a los discípulos, y mira a María sentada a tus pies. Y Jesús le dijo, Marta, María tomó la mejor decisión. Tú estás turbada y afanada con las cosas. María se acercó a la zarza. María tomó la mejor decisión y no se le puede quitar. María dejó los quehaceres para acercarse y escuchar la voz de Dios. María dejó a un lado el afán para sentarse a escuchar la voz de Dios. Nosotros vivimos afanados, turbados, cansados, que no somos capaces, le tenemos miedo al desierto. No somos capaces de ir voluntariamente al desierto como Moisés para encontrarnos con la zarza ardiente. ¿Saben? El milagro no era en la zarza. Lo santo no era en la zarza, sino quién estaba allí en la zarza. Que dice la Biblia que entre la zarza estaba el ángel de Jehová. El mismo Jesucristo, allí en ese lugar. Por eso que dice la Biblia en el libro de los Hebreos, cuando habla de la fe y menciona de la fe de Moisés, dice la Biblia que él rechazó la herencia, él rechazó los placeres de Egipto por los vituperios de Cristo, porque Moisés vio a Jesús, porque Abraham también vio a Jesús en ese carnero,
Porque dice la Biblia que cuando Jesús está hablando en el libro del Juan, en el capítulo 8, cuando está hablando con los judíos que habían creído en él, y después que Jesús le dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, comienza una discusión con esos judíos. Jesús dijo, Abraham me vio. Si ustedes hubiesen sido hijos de Abraham, hubiesen creído a mí, porque Abraham me vio. Abraham me conoció. Y no solamente en el carnero, Abraham conoció a Jesús también en Génesis capítulo 14 con Melquisedec. Y que ellos quitaron de lo que les impedía ver a Jesús. Ellos quitaron todo lo que les impedía ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas para ver verdaderamente a Jesús? ¿Y cuál es la zarza que nos está ofreciendo el fuego? Dos tipos de zarza, dice la Biblia, que tienen fuego. La zarza ardiente en el monte de Dios y la zarza del hijo de Gedeón, Abimelech. ¿En dónde nos estamos nosotros acercando? Nosotros pues necesitamos entender que en este tiempo Dios nos está diciendo, quita la apatía, quita el enfriamiento, deja ya de dormir. Necesito que te acerques a la zarza porque yo te quiero hablar. Qué tan lindo es Dios que hizo esa manifestación visible de su presencia en la zarza para llamar la atención de Moisés. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado la atención y no te has dado cuenta? Y que como Dios, lo que Él dijo de ti se va a cumplir, Dios va a volver a llamar tu atención. Dios va a volver a encender esa zarza para que tú te acerques, para que tú mires, para que escuches lo que Dios quiere hablarte, para que acciones. Porque muchos miramos, muchos escuchamos, pero son pocos los que verdaderamente se levantan a cumplir lo que Dios dijo. Moisés vio, Moisés escuchó, experimentó santidad, se levantó y accionó. Y estaba tan seguro de lo que Dios le mandó a hacer, que dice las escrituras que cuando Dios le dice, tienes que ir y hablar con el faraón y dile al faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me levante una fiesta, para que me haga una fiesta. Tú vas a ir y le vas a hablar al faraón, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón y él no te va a escuchar. Y aunque Dios le dijo eso a Moisés, Moisés sabía los planes de Dios y sabía lo que Dios iba a hacer después. Y yo me imagino a Moisés diciendo, wow, lo que yo vi en esa zarza no va a cambiar la convicción que tengo. Lo que yo vi en esa zarza va a hacer que yo vaya y aunque el faraón me diga que no, yo voy a seguir insistiendo porque lo que yo vi en esa zarza transformó mi vida. Lo que Moisés experimentó con Dios allí fue una transformación en la vida de Moisés para poder ir al lugar en donde había oído por 40 años. Necesitaba volver a ese lugar para cumplir con la asignación encomendada. Te has quitado el calzado, has subido al monte de la provisión. Hay una zarza esperándote con un carnero, pero esperando que tú tomes la decisión de levantar un altar y sacrificar tu Isaac. Señor, no te puedo servir porque tengo mucho trabajo. Señor, no te puedo servir por mi familia. Señor, no te puedo servir porque tengo miedo. Señor, no te puedo servir porque no sé hablar. Quita el calzado.
porque Dios te va a usar y va a experimentar que tú puedas pisar el lugar santo. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Hay muchos que le impide el temor. El mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Dios no nos dio espíritu de cobardía ni de temor. Dios nos dio espíritu de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay una zarza en ti. Dentro de ti hay una zarza que arde, pero ese fuego se está apagando y que tú tienes que avivar para que entre la zarza el ángel de Jehová esté. Nosotros necesitamos entender que no podemos perder el tiempo. 40 años Moisés haciendo lo que Dios no le mandó a hacer, hasta que llevó a las ovejas al desierto. El proceso en nuestras vidas, las pruebas, el fuego en nuestras vidas, la tristeza, el dolor en nuestras vidas, muchas veces el Señor lo permite para que tú puedas ir y acercarte a la zarza, para que tú puedas ir y quitar lo que Dios quiere que quites de tu vida, para comenzar a cumplir con la asignación, para que te puedas levantar e ir a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y es predicar el evangelio a toda criatura. Es llevar el mensaje de salvación a todos los lugares. Para eso tienes que quitarte el calzado. Para eso tienes que sacrificar tantas cosas. Tienes que subir al monte. Tienes que destruir altares. Así como Gedeón lo hizo por instrucciones de Dios. Gedeón, ¿quieres ser valiente? Tienes que destruir el altar que hay en tu casa. Y muchos de nosotros, lamentablemente, tenemos altares en nuestra casa. Tenemos a dioses que no es Dios, el verdadero Dios. Y que Dios nos está mandando a destruir porque Él se quiere presentar como se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Que esta mañana sea de reflexión para tu vida y para mi vida. ¿Qué es lo que nos está quitando la atención y mirar y poder nosotros ver la zarza arder? ¿Qué es lo que nos está desenfocando? Y nos estamos enfocando en otras cosas que Dios no nos mandó. Y la zarza ardiendo y no nos hemos dado cuenta. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Recuerda que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.